Vale. Hoy el mensaje que tengo preparado y he estado preparando esta semana nace un poco de un mensaje que dio Pau y un mensaje que dio Jordi. Gracias a ellos dos me inspiraron a poder hablar de un tema que llevo unos meses dándole vueltas. Jordi, la última predicación que dio, hablaba sobre la oración de Javes, y Pau, la semana pasada, estuvo hablando sobre nuestra identidad en Cristo, sobre cómo tenemos que vivir, sobre para qué hemos sido llamados y qué es lo que realmente tenemos que hacer con nuestras vidas, ¿no? Y yo llevo unos meses que el personaje de Esteban, de Hechos 7, me persigue. Cada vez que pienso en Esteban, en su vida, en que fue el primer mártir de la Iglesia, es un tema que me llama mucho la atención. Yo llevo muchos años en lo que mi mayor anhelo y mi mayor deseo es que el día que tenga que partir a la presencia y ponerme delante del Padre, mi mayor anhelo es que simplemente me diga buen trabajo. Ya está. No necesito nada más en mi vida. Es mi mayor deseo. Que el día de mañana, cuando me ponga delante del Padre, Él me diga: Joel, realmente fuiste fiel a mí, así que buen trabajo. Y como llevo mucho tiempo con esto, cuando estuve leyendo sobre Hechos y estuve leyendo sobre Esteban, vi reflejado un poco mi corazón con su vida. Esteban es un personaje quizá conocido dentro de la Iglesia porque tuvo mucha relevancia, porque fue el inicio de los mártires, fue el inicio de una persona o de un grupo de personas que empezaban a creer en Jesús. Como no podían creer porque los romanos los iban a matar, pues realmente no tenía más, simplemente los mataban porque no querían adorar al César. Entonces Esteban fue ese primer cristiano que murió directamente por causa de decir que él creía en Jesús. Entonces, me gustaría que pudiéramos fijarnos en esa conclusión, en ese último momento en el que Esteban muere, porque al final, justo antes de morir, hace una oración que es la única oración en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde vemos que alguien está orando directamente, en vez de al Padre, está orando directamente a Jesús. Entonces es muy curioso que en toda la Biblia vemos cientos de oraciones al Padre. El Antiguo Testamento está lleno, en los Salmos, en personas en concreto, en reyes. Luego ves como en el Nuevo Testamento también hay oraciones. El mismo Jesús, la noche antes de ser sacrificado, estuvo orando al Padre. Y no vemos tampoco ninguna oración, eso sí, no hay ninguna oración en las Escrituras que se ore directamente al Espíritu Santo. Pero solo hay una que sí se habla y sí se ora a Jesús. Entonces, quizá esta oración tiene algo que ver, porque es la única. Yo, estudiándolo y viéndolo un poquito, he podido ver cómo realmente Esteban, su vida, a pesar de que no tenemos muchos datos de él, es el reflejo final de la vida que Dios hizo por medio de Esteban. Entonces, vamos a mirar rápidamente. Voy a gastar solo 2 minutos en poner un poco en situación lo que va a ser el final de la vida de Esteban para que podamos entender todo lo que viene a venir después, todo lo que va a venir después. Si miramos Hechos 6, el capítulo de antes, los primeros 7 versículos se ve cómo los apóstoles o cómo Dios directamente va a escoger a 7 diáconos,
a 7 personas para ayudar a los apóstoles a que la iglesia primitiva siguiera creciendo. Acaba de empezar, Jesús acaba de ascender al cielo, Judas había muerto, tienen que traer un apóstol más, que va a ser Matías, ahora ya son 12, y a partir de ahí, como todo estaba creciendo a una velocidad y a un ritmo brutal, necesitaban más personas encargadas de poder ayudar a la iglesia, de poder cuidar a las personas, de poder ministrar. Y entonces es aquí cuando existen 7 personas más que van a ser 7 diáconos. Y entre ellos está Esteban. Si miramos Hechos 6, versículo 5, dice: agradó la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te fijas, Esteban se nos da una connotación diferente. Y es que es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Es una persona que en su camino va a querer buscar a Dios. En su camino va a querer estar cerca del Padre. Va a querer que las personas conozcan a Jesús. Es alguien que invierte tiempo en los asuntos que tiene la iglesia, en los asuntos directamente de Dios. Si te fijas, posteriormente, el versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios estaba usando a Esteban en este camino. Dios usaba a Esteban porque era un hombre que buscaba a Dios. Y Dios le dio la oportunidad de caminar con él, de poder hacer cosas para la iglesia, de poder hacer cosas para el reino, de poder compartir con la gente de lo que Jesús vino a hacer por todos nosotros. Y entonces, versículos después, vemos cómo después de todo esto, después de que hayan elegido a Esteban para ser diácono, después de que empiece su ministerio, muy pronto lo van a acabar arrestando. Y lo van a arrestar diciendo que era alguien que estaba blasfemando las leyes de Moisés, que era alguien que decía cosas que no estaban en las Escrituras. Y en esa época, cuando tú decías algo en contra de la ley, o tú decías una blasfemia de cualquier parte de la Torá, del Antiguo Testamento, entonces tú merecías la muerte. Fíjate que Esteban, nada más empezar su camino, nada más empezar a su ministerio, a lo que Dios le estaba llamando, es entonces cuando le empiezan a venir los problemas. ¿No te ha pasado que cuando realmente estás más cerca de Dios, cuando tu vida está más comprometida, cuando tú dedicas más tiempo, cuando inviertes más horas, cuando oras más, cuando haces todo aquello que el Padre te está llamando, ¿no te ha pasado que realmente es cuando más problemas te vienen? La vida cristiana, el seguir a Cristo, tiene una consecuencia, que es que pase lo que pase, Dios va a estar contigo. Esto no te lo va a tocar nadie. Pero por desgracia, vamos a vivir situaciones en las que cada vez que nos acercamos más al Padre, a la vez va a haber alguien que va a estar tirando más para que no podamos llegar. Y esto es lo que le estaba pasando a Esteban. Y esto es lo que también nos pasa en nuestras vidas. Es complejo, es difícil. Pero cuanto más cerca estamos del Padre, cuanto más cerca estamos haciendo bien las cosas, cuando más cerca realmente la gente ve que tenemos algo diferente, es cuando más padecemos. Y es chungo de narices, es difícil a rabiar. Pero qué importante también es para nosotros saber que los sufrimientos, saber que los problemas son parte de eso. Son parte de decir, mi vida
está puesta en Dios. Y venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, estoy más cerca de Dios. Qué curioso es entender esto y qué difícil a la vez poder aceptarlo en nuestras vidas. Una vez han arrestado a Esteban y ya lo tienen bajo mando y lo llevan al sumo sacerdote, vamos a ver cómo en Hechos 7, los primeros 53 versículos, Esteban va a dar una clase magistral de presentar el Antiguo Testamento. Va a estar hablando desde Abraham, va a pasar por Egipto, va a hablar de Moisés, de los prodigios, de todo lo que Dios hizo cruzando el Mar Muerto, el río Nilo. Vemos todo, vemos el Antiguo Testamento de una forma resumida. ¿Por qué? Porque Esteban está explicando y avalando que él no ha dicho ninguna mentira, que él cree todo aquello que ha ocurrido a lo largo del Antiguo Testamento, que todo eso es verdad. Ahora, a pesar de que todo eso es verdad, Jesús es la verdad de la continuación del Antiguo Testamento. Entonces, es aquí cuando empieza, aquí en España le llamamos el salseo, es aquí cuando va a venir los momentos críticos, o el momento más crítico, podemos decir, de la vida de Esteban. Después de pasarse un buen rato explicando todo esto, va a acabar diciendo, en el versículo, o sea, si os fijáis en el versículo 54, voy a leer el 54 al 60, todo de golpe, y vamos a ir viendo. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, pues los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué pasada, qué texto. Vemos un hombre que realmente, por encima de todo, más allá de que lo maten, más allá de la muerte física, más allá de que le apedreen y que eso sea un dolor agónico terrible. Qué locura ver cómo Dios hace milagros y cómo Dios cambia a personas. Ver cómo Dios ha hecho que Esteban viva para Cristo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo porque había entendido lo que Jesús había hecho en la cruz. Si nos fijamos, los versículos 54 y 57. El 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y el 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Las personas que estaban allí, que querían que Esteban muriera, esas personas estaban en contra de Dios. Escuchaban quién era Jesús y sus oídos chirriaban. Esto nos ocurre en nuestras vidas diarias. El hecho de que nosotros creamos en Jesús a veces tiene las consecuencias de que realmente vivimos y entendemos cosas, o tenemos personas al lado que nos molestan, o tenemos una sociedad que nos impide avanzar hacia Jesús, o tenemos situaciones a veces en casa, o en el trabajo, o en el instituto, sea donde sea, o quien sea. Vivimos una vida física basada en un hecho espiritual que Cristo nos ha cambiado, pero eso hace que tengamos dudas.
El hecho de que Jesús haya transformado nuestras vidas implica que tenemos que cambiar ciertos hábitos, ciertas conductas, y tenemos que caminar hacia Él. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo va a intentar venir a sacarte de ahí. Satanás va a intentar alejarte. Así como tú cada vez que te acercas a Dios, Satanás estira. Este es el punto clave. Por mucho que yo diga, voy a cambiar mi vida, voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a ofrendar más, voy a tener una vida más implicada, voy a ir a la iglesia, voy a ser alguien que haga discipulado, voy a ser alguien que se llene, voy a hacer... Si tú cada vez que te acercas más a Dios te dejas arrastrar por la corriente, estás en el mismo punto, no avanzas. Pero aquí vemos como Esteban, alguien que Jesús había transformado, avanza. Y le va a tocar vivir algo horrible, pero era para lo que Dios le estaba llamando en su camino. ¿Cómo está tu camino en este punto? ¿Cómo estás tú en este sentido? ¿Estás avanzando hacia Dios? ¿Has avanzado hacia Dios y ahora notas como también Satanás te arrastra y te estás dejando llevar? ¿Estás en un momento en el que estás peleando? No lo sé. Pero ¿en qué punto estás y cómo estás actuando en tu vida? Si nos fijamos luego en los versículos 55 y 56, fíjate, yo creo que este es el mayor problema con el que podemos vivir los cristianos a día de hoy. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Esteban tuvo una recompensa en vida, no en la vida eterna, tuvo recompensa en vida por haber dicho, Dios, yo continúo acercándome a ti, yo sigo caminando hacia ti. Me da igual lo que venga, me da igual lo que sufra, me da igual lo que pase. Yo camino hacia ti. Y es entonces cuando Dios le permite ver la presencia de Jesús. Nosotros tenemos también regalos en vida. No es que sufro mucho, no es que padezco mucho, no es que mira qué situaciones tan difíciles estoy pasando. Sí, así es. No te quito la razón, no te digo que no. Tienes toda la razón, estás sufriendo y padeciendo mucho. Pero fíjate en los regalos, fíjate en las cosas que Dios te está dando, fíjate en lo que tienes cerca. Ahí es donde realmente Dios te está dejando las cosas. ¿Te has fijado en todo eso? ¿O lo tienes como algo rutinario? Dios está poniendo cosas cerca de ti, pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que abrir los ojos. Y el versículo 58. Posiblemente un suceso que cambió la vida de la iglesia. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién es este Saulo? Todos conocemos, la mayoría conocemos a Saulo. Es Pablo. Qué casualidad que el primer mártir de la iglesia, qué casualidad que la primera persona que muriera en el nombre de Jesús, por decir yo creo en Cristo, qué casualidad que estuviera allí Pablo. Dios estuvo trabajando a través de la vida de Esteban hacia la vida de Pablo. Esteban no pudo ver no pudo ver el futuro, no pudo ver lo que Pablo hizo después, no pudo ver todo lo que pasó y dio gracias a Dios a través de esa muerte. Esteban no pudo ver todos los regalos que dio su muerte. Pero Esteban, el hecho de que
sufriera de esa manera, el hecho de que muriera así y fuera apedreado, fue consecuencia posterior de que Saulo acabara siendo Pablo. Si vamos a Hechos 22 y nos avanzamos un poco, vamos a ver cómo Pablo realmente recuerda la muerte de Esteban. Hechos capítulo 22, versículo 20. Fíjate lo que dice. Bueno, vamos a leer desde el 19 y el 20. Hechos 22, versículos 19 y 20. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo sabía lo que había hecho. Pablo tenía en mente esa muerte. Lo acompañó a lo largo de su vida. Y qué bonito fue que a través de eso, después ocurriera lo que pasó, que se levantó un hombre, como era Pablo, que Dios puso para poder conducir y guiar a la misión de la iglesia. Y esto muchas veces es lo que nos pasa a nosotros a día de hoy. ¿Cuántas veces trabajamos, invertimos tiempo, estamos por alguien, ayudamos a la iglesia, ayudamos fuera, dedico tiempo a lo que sea? ¿Cuántas veces estás haciendo cosas para el reino pero no ves frutos? ¿Cuántas veces te vas de campamentos, ahora que veo ahí a los jóvenes, y tú dices, vamos a hacer un campa, voy a liarla, voy a hacer esto, tal, y no tienes recompensa? ¿Cuántas veces abrimos la iglesia, Miriam, para hacer misiones y para abrir al barrio, y es como que das y das y das, y luego a lo mejor no pasa nada? ¿Cuántas veces en tu vida te ha pasado esto? ¿Cientos? ¿Miles? ¿A lo mejor un par? No lo sé. Pero vemos que todo acto que hacemos nosotros tiene consecuencias eternas. Gracias a lo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, hace que nosotros después podamos tener consecuencias eternas en otros. Lo que hacemos en vida, lo que hacemos aquí, lo que hacemos hoy, no lo vamos a saber quizá lo que va a pasar mañana. Pero es nuestro deber tener que hacerlo. Y qué bello es saber que todo lo que hacemos aquí, Dios lo trabaja, lo madura y lo gesta hacia un nuevo futuro. Y para acabar, los dos últimos versículos de Hechos 7. Si os fijáis, Esteban, para ir recogiendo un poco todo el mensaje y cerrarlo ya, empezó su ministerio. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que empezó a hacer prodigios, un hombre que empezó a dedicar tiempo, a hacer faenas, a buscar las cosas del Padre, porque Jesús había sanado y salvado su vida. Tal cual empieza, ¡pum!, ya vienen problemas, situaciones difíciles. Pero él, ¿qué hace? ¿Qué hace Esteban? Prosigue. ¿Por qué? Porque Jesús es su vida. Y es entonces cuando después de todo esto llegan los dos últimos versículos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estos dos últimos versículos, si te fijas, estas últimas palabras de Esteban, esa última oración que hace Esteban hacia Jesús, son exactamente la misma oración que hizo Jesús en la cruz. Son las dos mismas cosas que Jesús dijo, pero Jesús se lo dijo directamente al Padre. Pero aquí está todo el sustento, todo el final, todo el empaquetamiento de
de esto, de toda su vida. Esteban tenía una vida que lo único que pretendía hacer era agradar a Jesús. Lo único que quería era que realmente el Padre le dijera: Esteban, buen trabajo. Dedicó su vida hasta el final. Gracias a su muerte, otros pudieron conocer a Cristo, porque Dios lo estuvo gestando, Dios lo estuvo preparando. Y ver que la única oración en todo el texto de las Escrituras donde se ora a Jesús es un reflejo de que realmente Esteban buscaba a Jesús. Esteban quería que el Padre estuviera a gusto con lo que él hizo. Y no tenemos que olvidarnos de que la muerte de Jesús es aquello que ha cambiado nuestro camino. Yo, tú, la Iglesia, la Bisbal, la Iglesia Universal, todos nosotros, todos aquellos que hemos dicho sí a Jesús, tenemos un camino. Algunos van a tener que dedicarse a algo, otros van a escoger un camino, otros Dios los va a llamar a esto. No importa. La cuestión es, ¿Jesús está totalmente en el centro de tu vida? Puedes pasar por momentos y situaciones complejas que te hagan dudar. Puedes pasar por momentos en los que tú te acercas a Dios, Satanás viene y te arrastra. Pero tu mirada debe estar puesta en la cruz. Tenemos que recordar cómo la muerte de Jesús es la marca definitiva de nuestro camino. Si tenemos esto presente, si progresamos en la fe, si seguimos caminando, Dios, estoy convencido que nos dirá: buen trabajo. Sin más, voy a orar y terminamos.